El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República la terna con los nombres de 3 aspirantes a ocupar el cargo que dejó vacante el ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien renunció para sumarse ni más ni menos que a la campaña de Claudia Sheinbaum en su intento por llegar a la presidencia de la República en el 2024. La oposición cuestionó la lista que envió el presidente y acusó al gobierno federal de querer dominar a la Corte, ya que 2 de las 3 mujeres que propuso el presidente son hermanas de funcionarios públicos en activo de Morena, mientras que la tercera es nada más y nada menos que su consejera jurídica allí en la presidencia de la República, es decir, 3 incondicionales de Morena, de la 4T y sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador, las que propone para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas, es una terna, se tendrá que elegir a una de ellas, pero pues el presidente ya va con la línea del Senado, y el Senado, Morena y los partidos aliados, pues ya saben que es Berta Alcalde, la preferida del presidente López Obrador, y esa es la que van a impulsar para que se apruebe con mayoría calificada. Requiere votos de la oposición como si fuera una reforma constitucional, pero pues no parece que vaya a haber muchos problemas. Puede mandar 2 ternas el presidente y si no, designar de forma unilateral a la nueva ministra de la Corte. Con este tema comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, este miércoles, luego de un intenso debate, el Senado de la República aprobó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien pues anunció que va a sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Con 63 votos a favor y 43 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó la solicitud de renuncia del exministro Arturo Saldívar. La oposición pretendía que Saldívar acudiera al Senado para explicar los argumentos de su renuncia. Sin embargo, Morena y aliados frenaron esta posibilidad desde la Comisión de Justicia. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron votos particulares y criticaron duramente al exministro Saldívar, pues lamentaron que vulnere la autonomía del Poder Judicial. Fuera máscaras. Ya sabíamos que era sumiso y ahora lo comprobamos. El tiktokero se va. Su fanatismo es absolutamente claro. Quiere acompañar a la responsable de la tragedia de la línea 12. Quiere acompañar a la responsable de la tragedia del colegio Repsamen. Bueno, hasta Taylor Swift estaría avergonzada de la conducta de Saldívar. Si el ministro Saldívar quiere renunciar, debería renunciar bien, pero no, él quiere quedarse con los saberes, él quiere quedarse con las prestaciones, él quiere quedarse con la pensión del retiro. Si está renunciando a ser ministro, debería estar renunciando también a ser ministro en retiro. Que le quiten al chofer, que le quiten la pensión. ¿Qué dice el público que nos acompaña? Coincidieron en que Saldívar no argumentó ninguna causa grave y esta se estableció en la Constitución para proteger al máximo tribunal del país de presiones. Morena y aliados argumentaron que no se puede obligar a nadie a permanecer en el cargo. Por otro lado, no debe pasar por desapercibido que conforme al derecho humano del trabajo, que sin lugar a duda es el derecho humano más importante en la lógica de la consolidación de un Estado social y democrático de derecho, y en observancia y respeto irrestricto a los derechos contenidos en la Constitución Federal y en los ordenamientos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 23.1 dispone que toda persona tiene derecho
derecho al trabajo, así como a la libre elección del mismo. Y el llamado Pacto de San José, de que en su artículo 6.2 contempla que nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. El Senado tiene que esperar la terna que envía el presidente López Obrador, quien adelantó que estará integrada solo por mujeres. Verónica Macías, Heraldo Media Group. 2 horas después de aprobarse la renuncia de Arturo Saldívar, la terna que pues eligió el presidente López Obrador y que ha causado polémica por estar conformada, no por mujeres, era pues casi sabido que iba a enviar una propuesta de mujeres, porque así lo ha hecho con otras integrantes, no solo del Poder Judicial, sino de su gobierno, del gabinete legal y ampliado del presidente. Entonces se preveía que sería una mujer una de las pues propuestas del presidente, pero lo que causó polémica es que son mujeres, ya le decía, muy cercanas a Andrés Manuel López Obrador, a la 4T y a Morena. Una de ellas es Berta María Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján Uranga. A Berta Alcalde ya la había propuesto el presidente López Obrador, ni más ni menos que para ser consejera del INE, e incluso se decía que consejera presidenta del INE, que finalmente obtuvo ese cargo Guadalupe Tadei, también muy cercana, ella y su familia, a Andrés Manuel López Obrador. Pasó hasta la ronda final, pero no fue elegida. Le decía quedó Guadalupe Tadei como presidenta del Instituto Nacional Electoral. Y ahora, bueno, pues quiere que sea ministra. El presidente López Obrador no quita el dedo del renglón. Ahora trabaja en la COFEPRIS, Berta Alcalde, y de allí la quieren proponer para ministra de la Corte. La segunda propuesta de la terna es Lenia Batres Guadarrama, hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Ella es consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Ha sido asesora de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México y también de Claudia Sheinbaum mientras era delegada de Tlalpan. Fue integrante de Morena desde su fundación, lo mismo que Martí Batres, actual jefe de gobierno de la capital. Y la abogada también del presidente López Obrador, su consejera jurídica, María Estela Ríos González, está también pues como una propuesta en esta terna para ser ministra de la Corte. Ella sustituyó a Julio Scherer en este cargo de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Lleva 20 años trabajando al lado de Andrés Manuel López Obrador. María Estela Ríos acaparó los reflectores recientemente por ir a las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nombre del presidente, luego de que se había congelado la relación institucional entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Judicial. María Estela Ríos colaboró como procuradora de la Defensa del Trabajo y directora del Registro Civil en el entonces Distrito Federal y bueno, pues está en la terna para convertirse en presidenta de la Corte, en ministra de la Corte. La presidenta es Norma Piña y vaya que hay problemas con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo. Lo más probable es que le decía es que impulsen a Berta Alcalde para que se convierta ella en la ministra sustituta de Arturo Saldívar. Y Eduardo Ramírez, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, recordó que se tienen 30 días para procesar este nombramiento y confió en que podrán construir los consensos necesarios en Morena para designar a la nueva ministra, en Morena y en la oposición, porque se necesitan votos de la oposición para que esto transite. Esa es la terna que propone el presidente de la República. Yo respeto al ser humano a la máxima expresión, serán tratadas con respeto, cuando menos de mi parte acá. No dudo que tengan sus talentos, pero sin duda, en este momento de la vida política del país, cuando lo que se requiere es independencia y autonomía del Poder Judicial, después de un debate sobre la dignidad o no de un ministro que deje el cargo para irse a una campaña, recibir una propuesta con esta clara carga político-partidista nos muestra la intención de dominio de la Corte y a mí me apena mucho que eso esté sucediendo.
Creo que ya se les acabaron los candidatos porque parece que vuelven a nombrar a las mismas personas y a las mismas personas y no se habla de nepotismo, pero siempre son las mismas. O sea, ya fue nombrada esta chica, la hermana de Luisa María Alcalde, de la secretaria de Gobernación, en varias ocasiones y parece que todo tiene que quedar en familia, ¿no? Digo, fuera de los argumentos que ya dieron mis compañeros legales, que son muy válidos, pues sí siento que ya se le acabaron los candidatos al presidente, que empiece a agarrar de la oposición. Mientras tanto, la oposición en el Senado rechazó ya de entrada la terna propuesta por López Obrador, criticó la supuesta autonomía e independencia que dice tener el gobierno con el Poder Judicial, cuando en la terna refleja totalmente todo lo contrario. Así lo dijo el senador Damián Cepeda del PAN. En la Comisión de Justicia deberán dictaminar la idoneidad y posteriormente pasará al Pleno en comparecencias para que podamos construir una mayoría calificada. En caso de no encontrarse una mayoría calificada, vamos a una segunda ronda y en caso de no volverse a encontrar un acuerdo, un consenso, estaríamos, yo espero que no lleguemos a esa parte, pero si se agota, se rechaza y el Ejecutivo volvería a mandar nuevamente una terna. Bueno, este es Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Se mezclaron allí los videos y ya habíamos presentado lo que comentó Damián Cepeda del PAN con respecto pues a que ven difícil que esto pueda transitar este nombramiento de la nueva ministra de la Corte, por lo que pues ya le decía, le resta autonomía e independencia al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia. Y Eduardo Ramírez Aguilar dice que hay 30 días para procesar todo este tema, para crear consensos, no solo con los partidos aliados, que esos ya los tienen en la bolsa, consensos con la oposición, porque se requieren 2/3 partes del Senado para aprobar este nombramiento, o en su caso rechazar la terna, porque se tiene esta facultad también de rechazarla por parte del Senado, pero el presidente tiene la facultad de volver a mandar otra terna y si no se aprueba, de elegir, de designar unilateralmente a la nueva integrante de la Corte. Y bueno, si la terna no es avalada y se rechaza, ya le decía, el presidente López Obrador deberá enviar una nueva terna y en caso de que no se logre de nuevo este aval, será el presidente quien designe, lo que ya le decía de lo que puede suceder en la Suprema Corte de Justicia.